Amigos, bienvenidos. ¿Cuántas veces os ha pasado que abrís una pool de liquidez y de repente veis que acabáis en pérdida? No porque hayáis hecho algo mal, sino que por la propia naturaleza del mercado, pues los tokens suben y bajan. Y puede ser que caiga y tu posición, tu pool de liquidez, se ve afectada. Hoy voy a explicaros algunas formas con las cuales podemos cambiar la direccionalidad de nuestra pool de liquidez. Cuando tú abres una pool, lo que haces es colocarte en largo, porque compras un token volátil, lo emparejas, por ejemplo, con una estable y si el token sube, tu pool crece, pero si el token cae, tu pool también decrece. Justamente por ello voy a explicaros dos formas con las cuales nos vamos a poder colocar tanto de forma neutra como de forma bajista. En una vas a ganar si el token cae y en la otra te vas a mantener neutro, independientemente de la volatilidad del token, porque vas a tener una cobertura que te va a mitigar esa volatilidad. Puede que esto suene muy complejo, pero realmente yo creo que es algo bastante intuitivo y lo vais a comprender. El tema es que hay muchas formas de aplicar esto y al fin y al cabo, si le echas creatividad, te pueden surgir muchísimas ideas para poder mitigar en lo posible la direccionalidad del mercado, que es algo que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando el mercado es incierto, cuando hay incertidumbre, cuando no tenemos ni idea de lo que va a pasar, lo cual suele ser pues muchas veces. Así que justamente por ello me gusta que tengamos este tipo de opciones para que cada uno baraje lo que más le interese. Este es el contenido que vamos a ver y que, bueno, como yo sé que la gente se salta el vídeo, abajo van a estar las líneas de tiempo para que te veas el apartado que más te interese. Y además, si te gusta el vídeo, pues deja un like. Al final es algo que muy poca gente hace y al final estamos en un sector muy nicho. Así que vamos a poder de esta forma expandir el sector a muchísima más gente. Y además, si tienes alguna duda, ponla en los comentarios, porque yo me leo todos y siempre y cuando sea algo didáctico, te lo voy a responder para que así puedas aprender, porque puede que me deje algo o puede que diga algo de una forma un poco compleja o difícil. Así que en ese caso, ponlo abajo y yo te respondo. Antes de comprender cómo podemos colocarnos de distintas formas, tanto bajista como neutra, tenemos que comprender los distintos tipos de pools que tenemos. Y es que a mí me gusta categorizarlo en tres, porque realmente son los tipos en los cuales mayor se va a notar el impermanent loss o justamente tenemos que hacer muchas distinciones. El primero de todos es la pool estable. Esta la conocemos todos, emparejar una estable con otra estable. Puede ser una moneda estable fiat o lo que a ti te dé la gana. Al fin y al cabo, lo que tú vas a hacer es emparejar dos tokens que comparten la paridad. Puede ser tanto estable como, por ejemplo, Ethereum con un sintético de Ethereum, por ejemplo, un estaqueado. En ese caso tendrías también una pool estable, aunque el token sea volátil. Pero al final, en estas pools, tú vas a poder estrechar el rango todo lo que quieras porque teóricamente pues el precio debería mantener esa paridad. Así que en este caso no hay nada que explicar, porque una pool estable pues es estable y ya está. En todo caso no te genera comisiones, pero no vas a tener volatilidad, a no ser que haya un DBEC. De hecho, este caso no lo vamos a cubrir porque yo ya lo di por hecho. Es simplemente abrir una pool estable y ya está. Luego tenemos el caso en el cual nos vamos a colocar de forma bajista. Y es que tenemos las pools normales. Es más, yo diría que el 80% de la gente abre este tipo de pools. Yo creo, por lo menos. El 80% de las pools son siempre de este estilo. Volátil con estable. Bitcoin con USDC, Ethereum con estable, Hype con estable, Sol con estable, lo que sea, ¿vale? X con estable. Siempre X, pues un token volátil, y la moneda estable, la cual vamos a emparejar. Este tipo de pools, a lo mejor no lo sabéis, pero son las que tienen mayor impermanent loss. ¿Por qué? Porque tú vas a emparejar un token que es volátil con un token que es estable. El token volátil va a crecer o decrecer, pero el token estable nunca va a variar. Va a ser, como su nombre dice, siempre estable. En ese caso, a la mínima que haya volatilidad, tu pool va a subir o va a bajar. De hecho, suponiendo que tu pool está aquí, pues a la mínima que caiga, tú vas a perder porque el token estable se va a convertir en volátil. Justamente por ello, en ese tipo de pools, las denominamos las más agresivas, las que tienen mayor impermanent loss. Incluso, generalmente, estas pools suelen ser las más rentables, casualmente, porque el riesgo que tú asumes suele ser mayor, aunque realmente pues poca gente se percata de ello, pero es así. Este tipo de pools son las que tienen mayor impermanent loss y las que son más propensas a que se te salgan de rango. ¿Eso significa que sean malas? Pues no, pero hay que tenerlas en cuenta. De hecho, estas pools, pues a mí no me gusta tanto abrirlas, aunque a veces sean rentables. A no ser que el APR sea muy atractivo, no me suelen gustar, porque requieren de mucho tiempo para monitorear y además, pues es muy probable que te coman impermanent loss si el token sube mucho. Y luego tenemos mis pools favoritas, que son las pools correlacionadas. En este caso, lo que tú vas a hacer es tomar dos tokens volátiles que a ti te gusten y los vas a emparejar en una pool.
de tal forma que vas a tener los dos tokens de la pool volátiles. En este caso, ejemplos como Bitcoin ETH, Hype BTC, Sol Hype, Bitcoin SUI, Ethereum SUI, básicamente una volátil con una volátil. Este es el caso en el que si te lo gestionas de una forma correcta y haces un buen análisis, muchas veces estas pools, aunque paguen menor APR que la que te pueda pagar una pool normal, si la gestionas correctamente vas a aguantar más tiempo en rango y sobre todo vas a tener menor volatilidad. Así que resumiendo, tenemos estable emparejado con estable, volátil emparejado con estable y volátil emparejado con volátil. Estos son los tres tipos que hay de pools y nada más, ¿vale? Hay mucha gente que me dice, Denis, es que las pools son muy complicadas. No, o sea, las pools se resume a estas tres cosas que os acabo de decir y ya está. Y ahora me diréis, vale, Denis, pero ¿y esto por qué me lo cuentas? ¿Qué tiene que ver esto con el vídeo? Pues esto es muy importante porque en este caso vamos a poder colocarnos de forma bajista y luego en el caso de abajo vamos a poder colocarnos de forma neutra. Esto hay que tenerlo en cuenta porque tú no puedes jamás abrir una pool de liquidez neutra con un token volátil y una estable. Porque al tener algo estable y algo volátil es muy fácil que fluctúe. De hecho, ahora voy a explicaros un poquito más en profundidad. Pero principalmente, si abrís pools de ese estilo, podéis colocaros bajistas. Si abrís pools de ese estilo, puede ser que podáis colocaros de forma neutra. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Pues bien, ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que es el mecanismo del impermanent loss, cuando tú vas a abrir un corto en una pool de liquidez. Esto es muy importante que os quede claro y de hecho os recomiendo que si no tenéis ni idea del impermanent loss, que os veáis el vídeo que os voy a dejar aquí. Yo ahora os lo voy a resumir de una forma sencilla, pero si queréis entender de verdad exhaustivamente el funcionamiento, incluso matemático, teórico, lo que tú quieras, míratelo, porque ahí vas a comprender con bastantes ejemplos el funcionamiento. Aquí básicamente lo voy a resumir de una forma muy simple. El impermanent loss es el coste de oportunidad que tú tienes en tu posición. Si yo compro Bitcoin en 100.000, lo vendo y Bitcoin se va a 200.000, realmente yo no he perdido dinero. Pero claro, si yo hubiera holdeado mis Bitcoin de 100.000 a 200.000, lo hubiera hecho un por dos. Entonces, ¿yo he perdido algo? No, pero mi coste de oportunidad ha sido de un 2x, porque si yo no hubiera vendido, me hubiera hecho un por dos. En la pool de liquidez ocurre exactamente lo mismo. Tenemos dos tipos de posiciones, el hold o la pool. Hay veces, y de hecho casi siempre ocurre, que si tú hubieras holdeado el token, hubieras ganado más o hubieras perdido menos, a que si hubieras abierto la pool de liquidez. En este caso, cuando tu hold hubiera sido mayor que tu pool, decimos que tú has sufrido impermanent loss. El impermanent loss viene del inglés que es pérdida impermanente. Es decir, tú pierdes algo, pero hasta que no cierras la posición, esa pérdida no se registra. Y de hecho, la razón por la que no podemos abrir pools de liquidez neutras con un token volátil y un estable, por ejemplo Bitcoin USDC, es porque el impermanent loss no es algo lineal. El impermanent loss es una curva. De hecho, es una curva en la que cuando se te sale de rango por arriba, ganas menos que cuando se te sale por abajo. Es decir, en una pool de liquidez, por si no lo sabíais, repito, volátil, estable, cuando el token, es decir, cuando el token cae y la pool se te sale de rango por abajo, vas a perder más que cuando se te sale de rango por arriba. Esto ahora voy a poneros luego un ejemplo para que lo entendáis, pero justamente por este motivo, en pools de liquidez volátiles estables nunca podemos ponernos neutrales, porque si cae a lo mejor pierdes un 7%, pero luego si se te sale por arriba, suponiendo un rango igual de un 10% por arriba y 10% por abajo, en este caso 20% por arriba y 20% por abajo, pues a lo mejor si se te sale por arriba ganarías un 3%. ¿Veis aquí el ratio? Básicamente es de un 2-1 en el que vas a perder 2 por cada una unidad que ganes. Es decir, que siempre que tú abras una pool volátil estable, tu pool de liquidez va a tener una curva tal que así, donde tú vas a ganar algo, pero es más probable que pierdas que a que ganes. ¿La idea cuál es? Pues la idea es compensar las comisiones que vas a generar con este impermanent loss, que es al final el riesgo que tiene el market making. Porque, por si no lo sabíais, miraos el vídeo que os he dicho antes, cuando tú abres una pool de liquidez, lo que haces es ser un proveedor, es ser un market maker que alimenta el mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el market maker tiene que suplir la oferta y demanda que haya en el mercado. Si mucha gente quiere comprar Bitcoin, el market maker tiene que deshacerse de sus Bitcoins para poder dárselo a la gente que lo quiere comprar. En cambio, si mucha gente quiere vender su Bitcoin, el market maker tiene que absorber ese Bitcoin. Por eso es que cuando algo cae en la pool de liquidez afecta más. Y cuando algo sube, el market maker no gana tanto,
porque poco a poco se va desprendiendo de ese Bitcoin conforme va subiendo. Aquí tenéis el ejemplo. Si yo hubiera holdeado Bitcoin, pues el token es lineal. Si sube o baja, yo gano exactamente lo mismo. Una línea un poco fea, pero bueno, esta línea es lineal. Y luego, si por ejemplo abres la pool, pues sí, vas a tener ganancia, pero tu ganancia no va a ser lineal, sino que va a ser una curva. Aquí tenemos una pool de Ethereum emparejada con USDC. Aquí tenemos el caso volátil estable, en la cual sí vamos a poder ponernos en corto, pero no vamos a poder ponernos neutrales por el impermanent loss. Repito, vamos a suponer que Ethereum tiene un precio de $2000. Esto lo hago para redondear. El precio da exactamente igual. Lo que nos importa es el porcentaje de varianza. Nos da igual el precio. 2000, 3000 o 10.000, quién sabe. Y nosotros vamos a suponer que tenemos $1000 con las cuales vamos a abrir la pool de liquidez. Y también, como última suposición, muchas suposiciones, pero bueno, vamos a tener un rango equitativo. Un 10% por abajo y un 10% por arriba. Es decir, 50-50, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo, porque con estos números es mucho más fácil de comprender. Entonces, si es 50-50 y tenemos $1000, pues la mitad se va para Ethereum y la mitad se va para USDC. Ahora bien, aquí tenemos dos casos, el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 tenemos el supuesto en el cual la pool se nos sale de rango por arriba. Es decir, Ethereum sube un 10% y se sale de los $2200. En ese caso, como se ha salido por arriba y Ethereum ha subido de precio, tú deberías estar en ganancia. De hecho, lo estás. Pero fíjate porque tu ganancia es inferior a lo que hubieras ganado si hubieras holdeado. De hecho, si hubieras holdeado esta posición, tendrías $1050. ¿Por qué? Pues porque tendrías 500 de Ethereum y 500 de estable. Pero Ethereum ha subido un 10%. Y el 10% agregado de 500 serían 550. Así que tu posición global serían 550 de la revalorización más 500 de la estable, que serían 1050. Así que en este caso se puede demostrar cómo tú ganas dinero, pero ganas menos a que si hubieras holdeado. El impermanent loss aquí pues sería del 2.5%, más o menos, porque ganas $1025 más o menos y hubieras ganado 1050 si hubieras holdeado. Ahora vais a entender por qué os estoy explicando esto, porque realmente si comprendes este mecanismo ya lo demás lo tienes prácticamente fácil, blanco y en botella, porque no tienes que hacer mucho más. Imagínate que por ejemplo se te sale por abajo. Es decir, Ethereum cae un 10%. En ese caso, si tú holdearas, Ethereum caería un 10%, lo cual tu posición sería de $450 de Ethereum más 500 de estable. Es decir, si hubieras holdeado, tendrías $950. Pero como tú estabas en la pool de liquidez, tu pérdida pasa a ser del 7.5%. Es decir, tu impermanent loss también sería del 2.5%. Por eso podéis ver que cuando una pool se sale por abajo, perdéis más a que si hubierais holdeado. Y cuando se sale por arriba, ganáis menos a que si hubierais holdeado. Muchas veces, cuando la gente se entera de esto, pues le da un poco de pena, porque dicen, vaya Denis, entonces las pools no sirven. Pues bueno, las pools al final, cuando una persona las descubre por primera vez, se cree que son la bomba, ¿vale? Aquí tenéis un poco el meme de la distribución normal. La gente que empieza piensa que las pools son la bomba, que un 200% de APR, que si un 1% diario en tu posición, que si comisiones que te vas a hacer en un compuesto un 1000%. Claro, tú ves esto y piensas que las pools pues, son el nuevo invento tecnológico. Y al final, cuando vas aprendiendo y vas haciendo muchas pruebas de pools de liquidez, porque yo habré hecho por lo menos más de 1000 pools de liquidez, yo creo, en toda mi vida, porque tuve también una época súper agresiva donde habría un montón y tal, pues al final te das cuenta que las pools no son para tanto, pero bien usadas, las pools son bastante buenas, porque si las utilizas de forma estratégica y de forma concreta en situaciones donde conviene bastante acaparar comisiones de la gente que intercambia, pues puedes ganar bastante rendimiento. Pero no cualquier pool es idónea, es lo que quiero decir. Tiene bastantes riesgos ocultos que muchas veces la gente no menciona. Así que, en este caso, ¿cómo podríamos ponernos en corto al abrir una pool de liquidez volátil estable? Repito, luego iremos al caso neutro, pero en este caso no se puede. Sería pseudo neutral. Pues si tú ves que cuando el token cae un 10%, tu posición vale un 7.5% menos, lo que tienes que hacer es una regla de 3. Lo que te tienes que preguntar es lo siguiente. Si Ethereum cae un 10%, yo pierdo el 7.5% de mi posición. Entonces, ¿qué short yo tengo que abrir de perpetuos para poder cubrir la posición en caso de que el token caiga y yo pierda un 7.5%? Repito, por si ha sido algo confuso. Si tú sabes que cuando Ethereum cae un 10%, tu posición afecta a un 7.5%,
Es decir, tú pierdes esto cuando Ethereum cae esto, pues tú tienes que hacer una regla de 3. Si tú ves que al caer un 10% pierdes esto, pues simplemente multiplicas por 100. Es decir, tienes que abrir un short del 75% de tu posición. ¿Cómo podemos hacer pruebas para poder saber cuánto caería nuestra posición si cae de cierto valor? Pues para ello yo recomiendo la página de DefiLab, que es la página más intuitiva que yo he encontrado hasta ahora. Y es que es muy complicado encontrar aplicaciones de impermanent loss que funcionen correctamente. Esta es una de las que funcionan y realmente yo creo que es bastante buena. Básicamente lo que tenéis que hacer es meteros, poner aquí abajo los rangos que vais a utilizar y luego aquí abajo podéis ver una curva de cómo va a ser el impermanent loss comparado, por ejemplo, a holdear. Aquí veis la linealidad de holdear y luego aquí veis la curva del impermanent loss. Entonces, si vosotros os vais a este caso en el que se os sale por abajo, veis que pasaríais de tener $1000 a tener 909. Pues en ese caso hacéis la misma regla de 3. Aquí ya tenemos los números calculados para este caso. Así que si tú ves que vas a perder un 7.5%, tienes que abrir un short de tal forma que si el token cae un 10%, tú ganes el 7.5%. Básicamente abrir un short del 75% de tu posición. Esto que os acabo de explicar tiene una desventaja bastante grande y es que necesitas prácticamente el doble de capital para poder abrir la pool de liquidez bajista, porque necesitas primero el capital para abrir la pool y luego necesitas el 75% para poder abrir un corto. El corto lo puedes abrir donde quieras, pero necesitas un excedente de capital para hacer la misma operativa. Otra forma que tenemos para hacer esto es hacerlo utilizando un money market. En este caso yo voy a hacer el ejemplo utilizando Aave, que es el protocolo de lending más utilizado de todos con diferencia. La diferencia que tenemos utilizando un corto sobre la pool de liquidez sería que haciendo esto simplificas el proceso y no necesitas el doble de capital. El problema es que vas a tener el riesgo de liquidación, el cual tienen todos los protocolos de lending. La operativa sería la siguiente. Tú vas a depositar una moneda estable, por ejemplo USDT o USDC, la cual te va a pagar algo de rendimiento. Dependiendo en qué momento veas el vídeo, pues te van a pagar más o te van a pagar menos. Ahora mismo es un momento un poco aburrido de mercado y de incertidumbre, por lo que poca gente quiere pedir deuda y por ende pues el interés es bajo. Pero en situaciones donde hay bastante interés, mucha gente se apalanca y pide deuda, el interés que te suelen pagar por tu colateral suele estar por el 4 o 5%, lo cual no está mal para tener un rendimiento agregado a la estrategia. La metodología sería dar un colateral estable, muy importante, y luego pedir una deuda volátil. En este caso vamos a poner como ejemplo Ethereum, porque es con lo que hemos hecho la simulación, pero puede ser con cualquier otro más. Puede ser con Bitcoin, con CBBTC, con lo que te dé la gana, prácticamente, pero que sea un token volátil que tú vayas a utilizar para emparejar en una pool de liquidez. Entonces, en este caso, tú vas a pedir, suponiendo que das, por ejemplo, 1000, pues vas a pedir por ejemplo, 600 en Ethereum y con estos 600 tú vas a poder dividirlo y abrir justamente esta misma operativa. De esta forma, tú te vas a colocar de forma bajista, porque si el token cae, tú vas a poder repagar tu deuda más barata. En cambio, si el token sube, tú vas a perder, porque lo tienes como deuda. Y cuando tu deuda incrementa, tu deuda vale más, por lo que vas a tener que pagar el coste de la diferencia. Y aquí sí vas a acabar en pérdida. Esto, repito, es un caso en el que tú te quieras colocar en corto. Ahora luego vamos a ver al ejemplo en el cual vais a ver cómo ponernos en situaciones neutrales, con coberturas. Pero en este caso volátil estable no se puede, porque sí o sí siempre vas a perder más por un lado que por otro. Y justamente por ello nunca te vas a poder poner en corto en una cobertura, porque por un lado pierdes un 7% y por otro lado ganas un 2%. Si fueran iguales, es decir, si tú perdieras un 5 y ganaras un 5, sí podrías hacerlo, porque ahí sí te podrías colocar en delta neutral. Pero en este caso, donde el ratio es distinto, no podrías. De hecho, fíjate que el ratio es de 1 a 3. Por cada dólar que ganas, tienes un potencial de perder 3. Es inviable, y esto es por culpa del impermanent loss. Pero claro, yo os he contado todo esto, y ahora una persona que lo ve, pues seguramente le entra miedo. Y dirá, vale, Denis, pero yo para qué quiero abrir una pool bajista si necesito más capital, me pueden liquidar, hay que hacer prácticamente malabares para abrir esta operativa. Pues realmente no tanto, porque hay situaciones donde, por ejemplo, se lanzan tokens en un airdrop, hay un lanzamiento de un protocolo y sale su token, hay, por ejemplo, un token que tiene mucho volumen o una meme con mucho volumen muy puntualmente y tú sabes que esos tokens acaban cayendo por oferta y demanda.
o porque no tienen utilidad, o porque tienen muchos desbloqueos, o porque simplemente es una meme. Y claro, es muy arriesgado colocarse en largo en tokens así, porque no tienen fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, una situación en la que podría ser bastante beneficioso. Y es que tenemos tokens que tienen mucho volumen, pero que no tienen fundamental ninguno. Aquí tenemos un ejemplo del token de Trump, el cual es un token que tiene muchos desbloqueos y al final en el largo plazo va a acabar cayendo, porque no tiene ningún fundamental. Puede ser que en el corto plazo tenga velazos alcistas, pero en el largo plazo este token algún día pues acabará valiendo cero o cercano a cero, porque al final pues como digo no tiene fundamental. Y claro, tú ves posiciones como estas, en las cuales las puedes emparejar con una pool, y aunque el rendimiento sea bastante bueno, de un 400%, a ti no te dan ganas de entrar, porque seguramente te comas una caída bastante fuerte, o por lo menos en el largo plazo acabarás cayendo. Puede que tengas suerte y en el corto plazo suba un poco, pero al final es muy probable que caiga. Pues en ese caso, abrir una pool de liquidez bajista tiene bastante sentido, porque en ese tipo de pools no suele haber mucho TVL, ya que la gente no se suele arriesgar. La gente suele irse a cosas más seguras, por ejemplo, el oro, Ethereum, Solana, en fin, tokens pues que tienen más bagaje en el sector. Este tipo de tokens, como la gente sabe cómo son, pues poca gente las empareja en pools de liquidez. Por ende, la fee que paga la gente es bastante alta, ya que tenemos bastante volumen y pocas personas proveyendo liquidez, por lo que el APR es bastante alto. Y para ello, pues tú puedes abrir la pool y justamente aplicar esto que te he dicho, en lo que realmente lo que vas a hacer es darle la vuelta al impermanent loss. Si el token cae, tú vas a ganar, pero si el token sube, tú vas a perder. Al final, riesgo tiene todo, y en este caso, pues ganas si cae, pero si sube vas a perder. Es algo a tener en cuenta. No solamente con este tipo de tokens, sino también con tokens que, por ejemplo, acaban de salir y van a tener una caída fuerte, tokens que van a tener desbloqueos en general, pero que tienen mucho volumen, o tokens que en general poca gente suele emparejar, o por el riesgo, por volatilidad, o por lo que sea. Voy a explicaros ahora cómo podemos abrir pools delta neutral, es decir, pools donde no tengamos volatilidad o la tengamos en la menor medida posible. Vais a ver que hay situaciones en las que sí vamos a tener, pero la idea es intentar evitarlo. Y lo vais a entender de una forma, yo creo que sencilla. Este caso es bastante más sencillo que el anterior. Básicamente nos vamos a guiar por la correlación de los tokens. Mientras más correlación tenga un token con otro, menor impermanent loss vamos a tener. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, ya hemos visto antes que hay tres tipos de pools. Tenemos primero las estables, las cuales no voy a mencionar porque ya son estables y no hay ninguna magia de por medio. Y luego tenemos las pools normales, que son las que acabamos de ver. Pero luego tenemos el caso de pools correlacionadas, donde vamos a emparejar una volátil con otra volátil. En ese caso, si estas dos volátiles tienen correlación, tú vas a poder permitirte estrechar el rango, porque la volatilidad de estos dos tokens, si bien puede ser alta, si tienen correlación, realmente el ratio no va a variar. Es decir, si tú, por ejemplo, compras Bitcoin en 100.000 y luego compras, por ejemplo, Ethereum en 2.000, suponiendo que ambos tokens se hacen un por 2, aunque estos tokens se hayan hecho un por 2 y hayan tenido volatilidad, el ratio siempre es el mismo. El ratio siempre es 50-1. ¿Por qué? Pues porque cuando uno sube 50, el otro sube 1. En este caso, Bitcoin se ha hecho un por 2, pero es que Ethereum también se ha hecho un por 2. Si tú tuvieras un rango en, por ejemplo, una pool de Bitcoin y Ethereum, en ese caso, aunque ambos tokens se hayan hecho un por 2, tu posición seguiría abierta, porque el rango sigue siendo estable. Lo único que ha cambiado es el precio de cada token de forma independiente, pero la correlación es perfecta. Pues bien, yo para ello suelo utilizar la aplicación de DeFi de Correlations, que yo creo que muchos conoceréis y que vais a tener abajo en la descripción. Ahí vais a poder ver la correlación de los tokens que tenemos dentro del sector, tanto en temporalidad semanal, mensual y también anual. Yo suelo poner la temporalidad mensual, porque creo que es la más acertada y al final cuando tú abres una pool, pues no la vas a tener un año entero abierto. A lo mejor la tienes unos cuantos días o unas cuantas semanas. Pues bien, para saber la correlación que tiene un token respecto a otro, tenemos que basarnos en un índice que se llama el índice de Pearson, en el cual mientras más cercano sea el número al número 1, más perfecta va a ser la correlación. En cambio, si el número es un -1, significa que la correlación es inversa. En este caso tenemos, por ejemplo, Ethereum emparejado con Sol. En este caso podemos ver que la correlación es de 0,88. Es casi perfecta, pero no llega a ser perfecta. Aquí tenemos otro ejemplo, Bitcoin con Ethereum. Veis aquí que tenemos dos correlaciones, aquí tanto en Ethereum como en vertical como en horizontal.
¿vale? Justamente estos dos son exactamente las mismas. Pues en ese caso tenemos una correlación todavía más cercana a 1 y todavía más casi perfecta. Porque en una correlación del 0,9 lo que implica es que si Bitcoin sube un 10%, Ethereum también subirá. Pero no va a subir exactamente un 10%. Va a subir en torno al 9 o al 11% en este rango que tenemos aquí. Y claro, si tú detectas dos tokens que a ti te gustan y que además tienen fuerte correlación y que además puedes emparejar en una pool de liquidez, tiene bastante sentido, en este caso, abrirlas y colocarte en una cobertura o incluso dejarlas abiertas a modo de inversión. Esto no solamente aplica a Bitcoin y Ethereum, sino que también podemos emparejarlas con Solana, con lo que nos dé la gana. Sui, Solana, BNB, en fin, lo que te venga en gana, porque tenemos pools de todos los tipos que queramos. Por ejemplo, tenemos Hype con Sol, el cual también tiene bastante correlación. Pero para hacer los números más sencillos, voy a utilizar la opción de BTC y Ethereum. En este caso voy a explicaros cómo podemos colocarnos de una forma neutra, de una forma con cobertura. Esto se puede hacer solamente cuando tenemos dos tokens del estilo volátil-volátil. Tanto Bitcoin ETH como Bitcoin Hype, Hype Solana, en fin. Este tipo de casos en los que tú vas a emparejar un token volátil con otro token volátil. Si tú emparejas Bitcoin con estable, ahí no vas a poder hacer esto que te voy a contar. Así que muy importante, antes de hacer esto, revisa siempre la correlación de los dos tokens. Pues bien, en este caso, si tú abres una pool, por ejemplo, con rangos iguales tanto por arriba como por abajo, voy a suponer un 10% por arriba y un 10% por abajo, tú vas a tener por un lado $1000 en Ethereum y $1000 en Bitcoin, suponiendo, como no, pues otra vez haciendo tantas suposiciones, que tu posición es de $2000. En este caso divides el capital a la mitad en cada uno y listo. Si tú hicieras esto solamente, pues realmente no estaría mal, porque tendrías una posición en la cual, tanto si Bitcoin como Ethereum suben, tú vas a ganar. Esto se haría en situaciones donde tú tienes convicción de que ambos tokens van a subir. Es decir, te gustan los dos tokens y no te molestaría tener uno u otro. Pero claro, imagínate que tú ves esta pool, quieres entrar porque te paga mucho rendimiento, pero no quieres exponerte a los dos tokens, los cuales van a sufrir volatilidad, porque tanto Bitcoin como Ethereum van a tener volatilidad. Pues en ese caso también puedes abrir un corto de la posición y de esta forma sí te vas a poder colocar de forma neutra. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, vas a abrir un short de $1000 en Bitcoin y un short de $1000 en Ethereum. Es decir, vas a abrir un short de las posiciones que tienes en dólares en cada una. Y como el rango es equitativo 50-50, pues va a ser básicamente la mitad a uno y la mitad a otra. En este caso, vas a estar prácticamente en un delta neutral. Es decir, da igual si el precio sube o baja, que tú vas a estar prácticamente cubierto. ¿Dónde está el problema de la ecuación? Pues el problema al final es que la correlación no es exactamente perfecta. Puede ser que de vez en cuando sufras o bien una caída de más o una subida de más por culpa de la volatilidad, ya que si Bitcoin sube un 10%, pues como hemos visto antes, Ethereum no va a subir exactamente un 10%. Puede que suba entre un 9 y un 11%. Puede que tengas un pequeño margen de error, pero en general este tipo de pools son mucho más sencillas a la hora de mantener una cobertura que a, por ejemplo, tokens volátil estable. Aquí vas a sufrir mucho impermanent loss. En casos como este, donde tenemos una volátil con otra volátil, si el token tiene correlación, va a ser muy probable que vayas a tener muchísimo menor impermanent loss. Y de hecho, cuando estos dos tokens tienen correlación, van a mantener mucho la paridad. Por ello, vas a poder incluso estrechar mucho más el rango. Y además, si abres un corto para ambos tokens, vas a poder mantenerte neutral y no vas a perder ni a ganar por volatilidad. Esto suena muy bonito, pero claro, ¿cuál es la desventaja de esto? ¿Dónde está la trampa de esto? Porque esto suena muy bonito, pero ¿dónde está el problema? Realmente el problema es que no va a ser exactamente perfecto, como digo, por la correlación, pero además otra desventaja que tiene esto es que necesitas el doble de capital. Necesitas el capital para abrir la pool y luego necesitas el doble de ese capital para ponerte en corto respectivamente por cada posición que tengas abierta. Es decir, si tu pool es de $2000, no vas a necesitar $2000, necesitas el doble para poder cubrirte con el short. ¿Qué otra opción tenemos para evitar esto? Y es que al final utilizar el doble de capital pues no es algo tan bonito porque el APR se te reduce a la mitad, ya que no es lo mismo ganar el 10% de 2000
que ganar el 5%, porque cuando tú utilizas el doble de capital, tu rendimiento es sobre los 2.000, no sobre los 4.000, por lo que tu APR directamente se reduciría a la mitad, al 5%. Para evitar esto, una cosa que me gusta bastante en vez de hacer lo del corto, que encima tiene comisiones, tiene riesgo de funding rate y algunas cosas que involucran los mercados de perpetuos, es utilizar otro money market, como por ejemplo AVE. Ya os he explicado el caso anterior para pools bajistas, pues aquí aplica exactamente igual. Lo que tú vas a hacer va a ser depositar USDC o USDT o cualquier estable, y luego vas a pedir los dos tokens que tú quieres emparejar. Por ejemplo, si vas a abrir una pool de Bitcoin emparejada con Ethereum, suponiendo que esta pool te paga, por ejemplo, un 40% de APR, pues tú vas a depositar USDC o USDT y luego vas a pedir, cuidando el factor de salud, tanto Ethereum como Bitcoin en partes iguales. Con estos dos tokens te los vas a llevar a la pool de liquidez y vas a abrir tu posición. En este caso vas a estar muy resguardado de volatilidad. El único caso en el que puede que sufras una ligera pérdida o una ligera ganancia es si Bitcoin sube por encima de Ethereum o Ethereum cae y Bitcoin sube y ocurren este tipo de descorrelaciones, las cuales pueden ocurrir. Pero en general, lo que yo recomiendo, sin llevar a cabo pues recomendaciones de inversión, simplemente es intentar siempre buscar aquellos tokens que tengan correlación y en los cuales además tú tengas convicción. Si ocurre algún problema o hay cualquier imprevisto, pues por lo menos que tú tengas convicción de estos dos tokens, que no sean dos tokens basuras en los cuales puedes tener cualquier tipo de volatilidad que tú no te esperes y acabes en pérdida. Otra cosa interesante para lo que se puede aplicar esta metodología es, por ejemplo, para pedir deuda y luego llevártela a una pool estable. De hecho, vimos antes que teníamos tres tipos de pools. Pues bien, dentro de las pools estables no solamente entran tokens estables, sino que también podemos emparejar dos tokens volátiles con perfecta correlación. Ejemplo, Ethereum emparejado con Ethereum sintético. Es decir, tenemos Ethereum normal emparejado con un Ethereum estaqueado. Realmente estos dos tokens pues son volátiles, pero comparten una paridad prácticamente perfecta. Así que otro ejemplo en el que podemos aprovechar el lending para abrir una pool de liquidez neutra o prácticamente casi neutra es dar una estable, pedir Ethereum y luego abrir esa pool de liquidez con el Ethereum que tenemos emparejado con el Ethereum estaqueado. En ese caso, como tú tienes Ethereum como deuda, te da igual si Ethereum vale más o vale menos, porque tú siempre vas a tener la misma cantidad. Si mi deuda es de un Ethereum y yo ese Ethereum lo tengo en mi cartera sin movimiento ninguno, pues me da igual si mañana Ethereum pasa a valer 2.000 o pasa a valer 5.000, porque mi deuda va a ser en el token, no va a ser en moneda fiduciaria de dólares. Simplemente va a ser la deuda que tengo que pagar en el token establecido. Y listo. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque seguramente el vídeo habrá sido una chapa y poca gente llega hasta esta parte del vídeo. Así que, si has llegado hasta aquí, pues yo creo que puede que te interese la enciclopedia. Porque en la enciclopedia lo que hago es recopilar en un kit completo absolutamente todo lo que tienes que conocer acerca de yield farming. No solamente pools, sino que también vemos entre ellos lending, perpetuos, prediction markets, estrategias de yield farming con estables. También vemos tutoriales y muchos airdrops que podemos farmear. De hecho, aquí tenemos todas las cosas que tenemos dentro de la enciclopedia, que son bastantes, entre ellas farmings, airdrops, tutoriales, tanto avanzados como desde cero, para gente que no tenga ni idea. También tenemos artículos, libros, herramientas, conceptos, fórmulas muy interesantes. También incluso tenemos de pools de liquidez y también tenemos wallets para rastrear y calculadoras Excel, con las cuales puedes llevar a cabo un traqueo de tus métricas, pools, rendimientos o incluso lending. Y no solamente esto, sino que también vas a poder acceder a la comunidad que tenemos dentro del Discord, en las cuales ya somos más de 300 miembros VIP. Y aquí básicamente pues lo que hacemos es estar activos y siempre comentando el día a día lo que tenemos dentro del sector. De hecho, yo mismo personalmente voy mandando noticias de lo que voy haciendo, estrategias de farming, lending, airdrops que estoy farmeando, etcétera, etcétera. Así que para no alargar más el vídeo, si te interesa, métete en el Discord y aquí vas a poder ver un tutorial de todo lo que contiene la enciclopedia. Y además, si quieres ver lo que opina la gente que ya está dentro de la enciclopedia, te recomiendo que cliques aquí, para que veas las opiniones de las personas que ya están dentro. Y posteriormente, si después de todo esto te interesa, pues te recomiendo clicar aquí, para poder abrir un ticket y contactarme, en caso de que quieras acceder.
No tengo nada más que decir, espero que tengas un muy buen día y hasta luego, chao.